Chicos, vamos a comenzar. Tenemos una nueva clase para recordarles un poquito la próxima semana, a menos que la autoridad diga lo contrario, el martes 24 voy a dar clases. La razón es la que les dije el martes pasado, siendo que 24 no es un día, hasta donde tengo entendido, religioso festivo, entonces, bueno, es un día laborable más. De todas maneras, depende de lo que diga la autoridad. Yo cuento con que sí se me permita dar clases. De todas maneras, como siempre, el video va a quedar cargado en el aula. Y sobre eso les tengo una noticia, y es que ayer dejó de funcionar el aula. Por eso comencé directamente a poner los links de descarga y no los archivos. Ya no me permitía subir ningún archivo más y no era problema de que yo haya llegado al tope o al límite de la capacidad que tengo dentro de la plataforma. Y es como decimos en Argentina, bueno, éramos muchos y parió la abuela, más o menos. Entonces no está funcionando el aula, pero yo cuento con que pueda cargar el video. De todas maneras, el video, chicos, como ustedes habrán visto, queda en YouTube. Así que lo único que pongo en el aula es el código de inserción, como para que lo puedan reproducir simplemente. De todas maneras está en YouTube. No tengo un canal formal y no planeo tenerlo, excepto el de mi grupo, pero bueno, todos los videos están ahí por cualquier cosa. Vamos a comenzar. MIPS ya hemos terminado, ¿sí? El ayudante Luis está instruido para que comience a dar muchas ayudantías de MIPS. En particular, entiendo que hoy van a tener, y toda la próxima semana también, excepto creo el 24 de la noche, ahí no sé, porque ustedes tienen ayudantía en el bloque 11-12, creo. Bueno, es cuestión de que hablemos con Luis para ver si va a poder dar ayudantía, pero yo creo que ninguno de ustedes va a estar disponible en ese horario. Igual hay que negociar nuevamente con el ayudante para que tengamos las ayudantías pertinentes. Entonces Luis se va a concentrar en estas próximas semanas en todo lo que es C y MIPS. Cómo pasar de C a MIPS y de MIPS a C y los códigos pertinentes. Que es más o menos el foco de lo que trata aprender MIPS. Ahora vamos a comenzar con el tema de la ALU, que es nuestra siguiente unidad. La ALU, algoritmos de multiplicación y división, y hasta ahí yo llego a lo que es la mitad, digamos, de la asignatura, quedándome toda la parte de procesadores, que para mí, como les dije ya varias veces, es la parte más fuerte y más interesante de esta asignatura. Vamos a comenzar, perdonen, voy a sacar el audio al resto de mi equipo. Entonces vamos a comenzar. Yo tengo acá la PPT, la tienen ustedes también, un link de descarga directo a mi Dropbox. Y acá está, ALU. La ALU, como habrán visto bueno, el mismo documento que está puesto en el aula, la divido en tres partes, en 2 o 3 partes, porque vamos estudiando modularmente. Una cosa que me entusiasma del ALU es que en particular es la aplicación de parte de lo que ustedes vieron en al menos la primera parte de sistemas digitales conmigo el año pasado. Entonces, básicamente, con eso yo quiero decirles que la ALU en realidad es un circuito combinacional. Excepto tal vez algunas partes de corrimientos de bits que podríamos empezar a discutir porque se utilizan registros, y por supuesto se utiliza una señal de reloj. En estricto rigor, la ALU, al menos en líneas generales, es un circuito combinacional. El procesador, sin embargo, es un circuito secuencial. En cuanto a la ALU, la vamos a estudiar de una forma que a mí me gusta mucho, y la forma que a mí me gusta enseñarla, y es modular. Voy a empezar desde adentro hacia afuera y mostrar todos los pros y los contras asociados al diseño de una unidad de aritmética y lógica. Pero ojo, chicos, que vamos a trabajar con una ALU de 32 bits. Lo mismo que hagamos para 32 bits, ustedes lo pueden luego llevar a 64 bits o bajarlo a 8 bits o 16 bits, según sea la situación. El simbolito que tenemos acá abajo es el típico de todas las ALUs. Este que ven acá como una B, que lo pueden encontrar rotado según sea el diseño. Esta ALU, chicos, fíjense que es un modelo de entrada-salida, es un modelo combinacional. Las entradas son A y B, que se llaman palabras. De hecho, son 32 bits. A y B, respectivamente, son palabras de 32 bits. El resultado de la ALU de procesar A y B es la palabra R, que está aquí abajo, es la salida de nuestra ALU,
y está compuesta también por 32 bits. Entonces, las palabras de excitación de una ALU son de 32 bits y la palabra de salida de una ALU es de 32 bits. Todas las ALUs trabajan con 2 palabras nada más, no trabajan con más, ¿sí? Bien, tenemos también como entradas, aquí tenemos una señal F, que no es una palabra, son nuestras banderas, de hecho, de excitación, son algunos bits que los vamos a estudiar, y tenemos como salidas también otras banderas, que son algunos bits que también vamos a estudiar. Lo que quiero decir es que acá tenemos alrededor de unos 3 a 5 bits, y acá en la salida también unos 3 a 5 bits, mientras que R, A y B son de 32 bits cada una. Este es el simbolito general del ALU, e insisto, lo podemos encontrar rotado en cualquier dirección. Vamos a ver acá de lo que trata básicamente la ALU. A y B son 2 canales, ¿sí?, de entradas. Cada uno de ellos representa una palabra de 32 bits, tal como lo que tenemos acá. Recordemos que la ALU significa unidad de aritmética y lógica. Opera 2 palabras de 32 bits. La señal F que nosotros veíamos es esta que está acá, que le vamos a llamar ALU control. La ALU, chicos, se comporta como un multiplexor de funciones aritméticas y lógicas, pero es un multiplexor, decide la función que va a aplicar. Si queremos sumar, si queremos restar, si queremos rotar, si queremos hacer un AND, un OR, etc. Esto, lo que dice aquí, ALU control, es el equivalente a la entrada F. Nosotros vamos a controlar este gran multiplexor de funciones con estas señales, este canal de entrada que se llama ALU control. Bien, dicho eso, la salida R es esta que tenemos acá, nuestro resultado, que también es de 32 bits. Este resultado es el resultado de la operación entre A y B. Luego tenemos 3 banderas de salida, cada una de ellas de un solo bit. La bandera 0, la bandera overflow y la bandera de acarreo de salida. La bandera 0, chicos, una cosa más. Como todo lenguaje de programación, cuando la bandera vale 1 es porque es verdadero. Cuando vale 0 es porque es falso. Entonces, si la bandera 0 lo que hace es determinar si la operación entre A y B dio 0. Si la operación entre A y B dio 0, obviamente aquí en el resultado vamos a tener puros ceros, pero en esta bandera, chicos, vamos a tener un 1. Y eso es porque la bandera es verdadera. Entonces, aquí es, la operación entre A y B dio 0. Si la respuesta es sí, la bandera 0 pasa a valer 1. Caso contrario, pasa a valer 0. Vamos a ver que esto realmente es importante, esa banderita. A pesar de que suena trivial, es bien importante. Luego tenemos la bandera de overflow y de acarreo de salida. Y eso tiene que ver, chicos, con las operaciones aritméticas. Nosotros vimos que cuando trabajamos con números enteros con signo, vamos a tener siempre overflow. O sea, vamos a estar en presencia de un posible overflow. Sin embargo, cuando trabajamos con números enteros sin signo, vamos a estar en presencia de un acarreo. Mejor dicho, podríamos estar en presencia de un acarreo. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, en la suma de números enteros con signo A y B, si ocurre un overflow, que ya lo vamos a estudiar para ver de qué se trata, esta bandera va a valer 1. Caso contrario, si la operación ha estado bien, no hay overflow, va a valer 0. Si estamos trabajando con operaciones aritméticas entre A y B, considerando que no tienen signo, si llegara a haber un acarreo de salida, esta bandera va a valer 1. Caso contrario, va a valer 0. Entonces, como ven, tenemos 3 banderas de salida, el 0, overflow y el acarreo de salida, que valen 1 si la condición es verdadera, y vale 0 si la condición es falsa. Tenemos ALU control, que es un conjunto de bits que gobiernan el multiplexor que tenemos acá. Obviamente, la cantidad de bits va a depender de la cantidad de funciones que podamos hacer con la ALU. Vamos a seguir un poco más. Vamos a empezar a armar nuestra ALU. Para armar la ALU vamos a empezar primero con las operaciones lógicas, que son las más simples, y luego vamos a ir a las operaciones aritméticas.
Digo esto porque las operaciones lógicas dentro de un conjunto funcionalmente completo son simplemente AND, OR y NOT. Vamos a armar entonces la función lógica AND, la función lógica OR, y después le vamos a poner más complejidad. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a generar esta instrucción que se llama SLT en MIPS, y por último, una función lógica NOR. Vamos a ver cómo lo hacemos. El criterio de trabajo, chicos, es siempre el mismo. Si diseñamos algo y luego le agregamos valor con otro diseño, por ejemplo, diseñamos la AND para 32 bits y luego queremos colocar la OR de 32 bits, entonces este diseño que agregamos al diseño anterior no puede contradecir lo que ya está hecho. Siempre vamos a tener que ir agregando, pero sin deshacer lo que hicimos. Fíjense, acá tenemos ya el arreglo de cómo trabajar con una ALU que solamente hace operaciones lógicas AND y OR. Donde tenemos, fíjense, los 32 bits de entrada de la palabra A distribuidos a lo largo de toda la ALU y los 32 bits de entrada de la palabra B distribuidos a lo largo de toda la ALU. Hacemos como son operaciones lógicas, esto es bitwise operation. Entonces, comparamos A0 contra B0, que son los bits menos significativos de A y B respectivamente, hasta A1, A31 y B31, que son los bits más significativos de A y B respectivamente. Fíjense que colocamos el AND y el OR, ¿sí? Hacemos las operaciones entre ellos. Esto es concurrentemente, independiente de lo que esté pasando. Nosotros a la salida de la compuerta AND tenemos el resultado de la operación lógica AND, y a la salida de la compuerta OR tenemos el resultado de la operación lógica OR. Y esto para los 32 módulos que tenemos acá. Fíjense que he optado acá por un diseño modular, ¿sí? Hago un módulo y lo repito 31 veces más. Digo esto porque luego vamos a ver que vamos a tener que optimizar este diseño. Lo bueno de trabajar con operaciones lógicas y que son bitwise es el hecho de que las 32 comparaciones las podemos hacer concurrentemente. Y esto es porque, por ejemplo, la comparación de A1 con B1 no depende de la comparación de A0 con B0. Las posiciones de los bits son independientes, no hay acarreo, no hay nada. Puedo comparar bit a bit. Fíjense que la salida del AND entra a la entrada 0 de este multiplexor que tengo acá. Y la salida del OR entra a la entrada 1 de este multiplexor que tengo acá. Entonces, esto se repite para los 32 módulos. La señal de control del multiplexor es este cablecito que ustedes ven acá, y el mismo se repite a la entrada de cada uno de los multiplexores de los otros módulos. Significa que una misma señal de control en este cable gobierna los 32 multiplexores. Por ejemplo, si la señal de control es 0, entonces los 32 módulos van a devolver en el cable de resultado el valor del AND. Si el bit acá de control es 1, entonces en el resultado 0, 1, 2 hasta el 31, voy a tener el resultado del OR en cada uno de los módulos. Entonces fíjense que ya tengo armado, así de simple, así de trivial, una unidad lógica. No es todavía aritmética, pero sí es lógica y que trabaja con 32 bits. Esto es trivial a todas luces, según lo que estudiamos en sistemas digitales. Entonces vamos a ir agregándole complejidad. Para agregar complejidad, quiero que le pongamos entonces un sumador. Primero probemos con un sumador sin signo, luego con un sumador con signo, y esto es complemento a 2, y así lo vamos a ir mejorando. El bloquecito, chicos, de cualquier sumador, si ustedes se acuerdan de sistemas digitales, era algo parecido a esto, donde tenemos un bit, esto es sumar bit a bit, ojo. Tenemos la entrada del bit A, la entrada del bit B. Hay un acarreo de entrada y como resultado tenemos el resultado de la suma y un acarreo de salida. La tabla de verdad correspondiente la tenemos acá. Fíjense, si es la entrada es 0, la otra entrada es 0 y el acarreo es 0, la salida, la suma va a ser 0 y no hay acarreo de salida. Si ambas entradas son 0, el acarreo de entrada es 1, entonces el resultado de la suma es 1, el acarreo de salida es 0.
Así sucesivamente hasta que llegamos al peor caso. La entrada es 1 en A, la entrada es 1 en B, la entrada en B es 1, perdón, el acarreo de entrada es 1, entonces el resultado de la suma evidentemente va a ser 1 con un 1 de acarreo de salida. Esta es nuestra tabla de verdad. Aquí nosotros hemos sintetizado para el acarreo de salida y bueno, a ustedes les quedaría sintetizar un mapita de Carnot sumamente simple para hacer la suma entre 2 bits. Entonces, fíjense que acá lo que estamos haciendo es una suma sin signo de bit a bit. Ahora, esto, si se acuerdan, lo podíamos repetir n veces y nos queda una cuestión en cadena como la que tenemos acá, donde aquí tenemos la suma para los bits menos significativos, luego para los siguientes, hasta la suma de los bits más significativos. La entrada del acarreo de entrada, del módulo 0 va a ser siempre 0, porque es el bit menos significativo. El acarreo comienza a suceder después del bit menos significativo. Entonces, el acarreo de salida del primer módulo va a ser el acarreo de entrada del segundo módulo. Luego el acarreo de salida de este módulo va a ser el acarreo de entrada del módulo siguiente, y así sucesivamente, hasta que el último módulo, el módulo 31, la salida de ese acarreo se convierte en esa bandera de acarreo de salida, carry out, que veíamos en el diseño, en el bosquejo de lo que era la ALU. Es una de las banderas. Entonces, si hay acarreo de salida, claramente aquí vamos a tener un 1. Caso contrario, vamos a tener un 0. Y el resultado de cada uno de estos bloquecitos es la suma bit a bit. El problema que tenemos en este tipo de diseños, si ustedes se fijan que se conoce Ripple Carry Adder. Bueno, el problema que tenemos en este tipo de diseños, chicos, es que si se fijan, para que yo pueda sumar A1 con B1, necesito el acarreo del módulo anterior. Para que pueda hacer la suma de A2 con B2, necesito el acarreo del módulo anterior. Y para que pueda hacer la suma de A31 con B31, necesito el acarreo del módulo 30. Entonces, chicos, como ven, nosotros somos, en este modelo, dependientes de lo que pasa en el módulo anterior. Y lo peor todavía es que para que yo pueda sumar A1 con B1, el acarreo de salida acá tiene que estar disponible. Es decir, yo ya tengo que haber sumado acá. Y para que yo pueda sumar A31 con B31, necesito que los otros 31 módulos anteriores hayan terminado de calcular el acarreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiempo se propaga, el delay de cada módulo en el cálculo del acarreo se propaga. Ese es uno de los peores, de los problemas más graves que tenemos en este tipo de diseño. Ese en realidad es lo que queremos resolver. Después yo quiero que hagamos un ejercicio mental bien interesante. Ahora, ¿cómo nos queda el módulo de cualquier bit de la ALU? Nos queda algo así, fíjense. Acá tenemos el AND, acá tenemos el OR, y acá tenemos el modulito que nos calcula la suma y el acarreo. Fíjense ahora que nuestro multiplexor de salida va a tener el 0 conectado al AND, el 1 conectado al OR, perdón, y un 2 conectado al módulo de suma. Entonces, la señal de control que gobierna la ALU ahora va a tener 2 bits para gobernar el multiplexor. Aparte, cada uno de los modulitos va a tener un bit de entrada extra, que es el acarreo de entrada, y va a tener un bit de salida, que es el acarreo de salida. Además, por supuesto, del bit resultado que tenemos acá. Ese modulito ahora lo tenemos que repetir 32 veces, ¿sí? El acarreo de entrada inicial lo vamos a dejar siempre a 0, esto es para los bits menos significativos. El resultado, aquí lo vamos a tener resultado del módulo 0, al resultado del módulo 31, y el acarreo de salida del módulo 0 se convierte directamente en el acarreo de entrada del módulo 1. El acarreo de salida del módulo 1 es el acarreo de entrada del módulo 2, y así sucesivamente. El acarreo de entrada del módulo 31, perdón, es el acarreo de salida del módulo 30, del módulo anterior.
Y el acarreo de salida final lo vamos a tener en el módulo 31, en el último. Entonces, resultado de 0 a 31 es el resultado de la suma. Aquí tenemos la bandera del acarreo, que vale 1 si hubo o no un acarreo, si hubo un acarreo, y vale 0 si no hubo acarreo. Y por supuesto la señal de control, acá que son 2 bits del multiplexor de cada uno de estos módulos, es la misma para todos esos módulos. Esa es nuestra ALU hasta ahora, que puede ser un AND, un OR y una suma sin signo. Vamos a agregarle un poco más de complejidad. Lo que queremos ahora es hacer la suma con signo. Y esto es, si se acuerdan, complemento a 2. Entonces, queremos tener, ojo acá, el AND, el OR, la suma sin signo, y ahora la suma con signo. Todo esto sin modificar el hardware que ya hicimos. Perdón, no es la expresión. Sin contradecir el hardware que ya hicimos. Para eso, chicos, fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos que A menos B, ¿sí? Estamos trabajando en complemento a 2, A y B son números enteros de 32 bits, enteros con signo. Queremos hacer la resta de A menos B. Esto es equivalente a decir A más menos B. Ahora, el negativo de B, nosotros ya vimos en complemento a 2, perdón, que es B negado más 1 en su parte menos significativa. Entonces, A menos B es equivalente a esta expresión que tenemos acá, a sabiendas de que el 1 está en la parte menos significativa de la suma. Entonces vamos a generar nuestro sumador. Nosotros ya tenemos hecho el sumador con signo, perdón, sin signo. Vamos a ver cómo ese sumador se puede transformar en un sumador con signo. Fíjense, si quiero hacer A menos B es A más B negado. Y hace poco. B acá, perdón, ¿sí? Chicos, ¿alguien me preguntaba algo? Miren que yo me entusiasmo y sigo hablando, entonces, B lo tenemos negado acá en cada una de las entradas de mis 32 módulos. Esto es lo mismo, chicos, que teníamos antes. Tenemos los módulos que suman y que calculan el acarreo. No le hagan caso a este negador que está acá por ahora. Entonces tenemos que B entra negado en cada uno de los módulos. Y como tenemos un 1 sumado a su parte menos significativa, esto es equivalente a que el acarreo original, el acarreo inicial en el módulo 0 sea igual a 1. Y fíjense que en esta configuración que tenemos acá, nosotros ya podemos hacer A menos B. Entonces ya tenemos cómo trabajar con complemento a 2, con el hardware que ya teníamos. Ahora, ¿cómo podemos integrar esto al resto de las cosas? Bueno, miren aquí el modulito cómo queda. Tenemos el AND, el OR, y aquí tenemos el mismo módulo sumador que habíamos generado para números sin signo. Tenemos aquí el multiplexor de salida, tenemos el valor del resultado, tenemos el acarreo de entrada a este modulito, y le hemos agregado, fíjense, de nuevo, sin contradecir, agregamos tecnología, un multiplexor a la entrada B, ¿sí? Que gobierna, cuando es 0 es B directo, cuando es 1 es B inverso, o B negado. De esa manera, fíjense, nosotros ya tenemos gobernado o diseñado el hardware de cómo implementar suma en complemento a 2, o resta. Fíjense en el diseño de la derecha, donde el acarreo de entrada en el módulo 0 está cortocircuitado a esta nueva señal de control que le hemos llamado B-invert. Y esto es porque si B-invert es igual a 0, entonces la suma que va a hacer es una suma sin signo. Si B-invert es igual a 1, entonces lo que va a hacer es una resta. Así de simple. Bien, miren cómo nos queda entonces el modulito, y ese modulito lo tenemos que repetir n veces ahora. ¿Cómo nos queda la señal de control del multiplexor de salida de los módulos? Bueno, si es 0, 0 es un AND, si es 0, 1
es un OR, si es 1, 0 y B invert es igual a 0, hace la suma. Si es 1, 0 y B invert es igual a 1, hace la resta. Gustavo, cuéntame. Profe, Sí. el out en el caso de la resta no tenía que estar negado. ¿El qué, perdón? El carry out a la Sí. salida, en el caso de la resta no tenía que estar negado. Es, a ver, perdón, este que vos dices acá, perdón, este que dices acá, Sí, este les dije que por ahora no le hagan, no se fijen en él. ah, ya, ¿Sí? Todavía no te fijes, porque en el caso de trabajar con resta, el carry out, Gustavo, no te sirve de nada. Por eso te digo que no todavía. Cuando ya, trabajamos perfecto. con resta, la bandera que nos interesa es el overflow, que es la que tenemos que analizar. Cuando Ok, trabajamos con suma, la bandera que nos interesa es el carry out, justamente. Pero perfecto. Gracias. no le prestes mucha atención, porque después vamos a llegar al resultado final. Me perdí. ¿Dónde era? ¿Y cómo? Ah, me faltó esta PPT. Bueno, es la misma en realidad. Esto que tenemos acá es el modulito, como les digo, y esto lo tenemos que repetir 32 veces, ¿sí? Hasta tener el valor, la suma, la resta, el AND y el OR entre dos palabras de 32 bits. Eso. Entonces ya tenemos cómo hacer el AND, tenemos cómo hacer el OR, tenemos cómo hacer la suma con signo y tenemos cómo hacer la suma sin signo. Ya tenemos 4 cosas. Vamos a ver si le podemos agregar un poquitito más. ¿Qué es lo que pasa acá? Y por eso yo le decía también a Gustavo que no se fijara en el último, en el negador. El problema, chicos, que tenemos es que cuando trabajamos en esta forma secuencial de diseño del ALU, pero secuencial desde el punto de vista de la suma, porque la suma del bloque 1, del módulo 1, depende del módulo 0, y del módulo 31 depende de los otros módulos anteriores. Hay un acarreo. El problema que tenemos es en el último módulo, porque todas las banderas que me va a entregar la ALU van a estar asociadas a ese último módulo. Ya me lo preguntaba Gustavo sobre el acarreo de salida cuando restamos. También yo les dije, bueno, el acarreo de salida es para la suma, no es para la resta. Lo que importa ver acá, chicos, es que en el último módulo es donde tenemos el mayor peso temporal, o el mayor costo temporal. Fíjense, aquí estoy analizando nada más que el último módulo, es el módulo que va del 0 al 31, estoy en el número 31. En el número 31, fíjense, obviamente tenemos el AND, tenemos el OR, tenemos la suma, aquí tenemos este multiplexor con B invert, ¿sí? El resultado. Le hemos agregado una entrada más que se llama less, que esa la vamos a repetir en todos los módulos, ¿sí? Y después les voy a contar por qué. Pero tenemos una entrada más, que le llamamos less, pero fíjense el bloquecito que está acá. El bloquecito que está acá, fíjense, tenemos el carry out, sale. Básicamente el carry out lo vamos a leer o nos va a interesar cuando hacemos la suma sin signo, o hacemos la suma entre números positivos, básicamente. Lo que tenemos abajo es un bloquecito, que es el bloquecito de overflow. Ese bloquecito, chicos, no es tan trivial, lo vamos a tener que diseñar nosotros. Tiene como entradas el valor de A, tiene como entradas el valor de B, ya sea B o B negado, dependiendo el caso. Y tiene como entradas el acarreo, el resultado de la suma, perdón. Esas entradas me permiten detectar el overflow. Ahora, ¿de qué trata el overflow? Nosotros ya lo vimos en realidad cuando veíamos complemento a 2. El overflow, chicos, es si nosotros estamos haciendo la suma de dos números negativos, el resultado debiese ser otro número negativo. Pero si nosotros nos excedimos el rango de representación, ese número, en vez de ser negativo, va a pasar a ser positivo. Eso es un overflow. Lo mismo cuando sumamos dos números positivos, nos excedemos el rango de representación y el número termina siendo negativo. El acarreo es cuando estamos trabajando en números sin signo y nos excedemos en un bit,
el máximo, el número representable. ¿Mm? Entonces, fíjense que en el módulo último de toda mi ALU, vamos a colocar este bloquecito de detección de overflow que lo vamos a tener que diseñar, ¿sí? El acarreo de salida es relativamente sencillo, pero el del overflow no. Lo vamos a tener que diseñar. De hecho, vamos a tener que poner nuestra mejor cara a la hora de aplicar un montón de tablas de verdad. Porque esto estamos hablando de mapas de Carnot de 32 por 32. Nosotros vamos a, de hecho, demostrarlo para pocos bits y luego lo vamos a extender para n bits. Bien, entonces yo les decía que tenemos ahora una entrada más que le vamos a llamar les. Vamos a ver si la analizamos a esa entrada, ¿sí? A ver, perdón, resumiendo, nos va a quedar nuestra ALU que va a tener esta forma. Beinvert que va a estar cortocircuitado en el módulo 0 solamente con el acarreo de entrada 0. Lo demás tenemos Beinvert solito, y en donde el acarreo de entrada del módulo 1, por ejemplo, es el acarreo de salida del módulo 0, y así se repite sucesivamente para todos. No se olviden que aquí hay un acarreo. Tenemos el resultado del ALU y el resultado número 31, acá, el último módulo, junto con el overflow y el acarreo. Esas son banderas. Nos falta, la última bandera que nos falta ver es la bandera de 0. No se olviden, por favor, que estas banderas, el overflow y el acarreo de salida en particular, se generan en la parte más significativa de nuestra ALU. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en nuestra próxima clase? Vamos a estudiar la generación de nuestra bandera 0. Vamos a ver cómo se genera el... ¿Se acuerdan que aquí yo les he puesto un les? Este de acá. Esta entrada les, que la vamos a diseñar, está íntimamente asociada a la instrucción SLT de MIPS. Y es básicamente, chicos, junto con AND, OR y las sumas que estamos viendo, la siguiente instrucción en MIPS que vamos a diseñar. Vamos a ver cómo obtenemos los mapas del overflow y los mapas del carryout, ya sea con signo y sin signo. Lo que quiero que quede claro acá, chicos, es que vamos a hacer un uso extensivo de las herramientas que aprendimos ya en sistemas digitales. También vamos a ver los implicantes y así, y cómo nos queda todo el diseño. Ahora, lo que acabamos de ver del ALU, solamente para quedar claros, son las siguientes instrucciones en MIPS. Nuestra ALU ya ejecuta el AND, el OR, la suma sin signo y la suma con signo. Si es eficiente o no, ya la vamos a analizar. Pero nuestra ALU ejecuta esas instrucciones, porque la entrada A y la entrada B pueden ser cualesquiera dos registros del banco de registros de MIPS. Y la salida del ALU puede ser guardada en cualquier registro de MIPS, o inclusive puede ser guardado directamente en memoria, como nosotros lo vamos a ver y lo vamos a diseñar. Esa es la clase, la cápsula que les tenía preparada para hoy. Es corta, ALU es un tema simple de tratar, donde tenemos que hacer nada más un poco de raconto de todo lo que vimos en sistemas digitales, pero que en 3 clases aproximadamente la tenemos totalmente resuelta. La próxima clase vamos a ver exactamente lo que les estoy mostrando acá, y en la última clase vamos a ver la optimización del ALU, para luego pasar a algoritmos de multiplicación y división, que si todo sale bien, yo espero estarlo terminando el martes 31, creo que es. El martes 31. Siempre que me autoricen a dar clases. Caso contrario, va a ser el jueves 2. El problema con esta fecha es que yo no sé si alguien va a asistir a la clase, pero bueno. Eso sería, chicos, y ahí inmediatamente, apenas llegue el primero, bueno, el 1 de enero no, el 2 de enero, les largo la primera guía para que la resuelvan. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Alejandro. No, Alejandro, se salió.
No sé, no, ahí está Alejandro todavía. Consultas, no sé, lo que necesiten, chicos, por favor. Ya. Bueno, nada, la cápsula que tenía preparada para hoy es esta, y las siguientes van a ser así de simples y optimizadas también para permitirnos una clase lo más tranquila posible. Dudas que pudieran tener. Chicos, no se olviden que yo veo sus nombres acá, por cualquier cosa. Eso. ¿Preguntas? Felipe, aquí alguien ¿Profe? viendo. A ver. Chao, Patricio. De nada. ¿Profe? Diga, Diego. ¿Exactamente hasta dónde va a entrar para la primera guía? Hasta algoritmos de multiplicación y división incluidos. Ya, gracias. Sí. Y así dejamos todo lo que es procesadores para la segunda guía. Insisto, procesadores es la parte que más me gusta. Y lo digo con mucha pasión, de hecho, porque me gusta mucho ese tema. Así que espero que le saquemos el mayor provecho posible. Nada más. Felipe, consulta. Chao, Felipe. Gracias. Ya. Bueno, señores y señoritas, nos vemos entonces, si todo sale bien, el próximo martes. Cuídense mucho y muy buen fin de semana. Chao, chao.